Buenas tardes, a nosotros nos tocó el tema de los virus bioactivos en el mundo de los biomateriales. Y del tema hablaremos yo soy Naimina Cervantes y mi compañero Eduardo Daniel Mejía Salazar. Bueno, vamos a empezar desde el inicio. El vidrio existe desde que se formó la corteza terrestre, pero a diferencia de otros materiales, el vidrio ha llamado la atención al humano más por su brillo e increíble transparencia. Bueno, los egipcios y los babilónicos fueron los primeros en utilizar el vidrio con fines decorativos, pero posteriormente, tiempo después, los griegos los emplearon en acciones militares para ayudar en sus guerras. El vidrio fue utilizado en lentes convergentes que a su vez permitieron la construcción de gafas rudimentarias, lupas, microscopios y telescopios. Esto ayudó a la astronomía, a la medicina y en las lupas a poder usar en diferentes métodos escolares o pues simplemente para acercar más y poder ver mejor las cosas. De Hench, que era un profesor de la Universidad de Florida, que en un congreso en el 67 habló de el vidrio como biomaterial. Bueno, en el 67 él propuso investigar el material porque este era muy fácil de adaptarse al cuerpo humano. Su profundo conocimiento del vidrio le permitió reconocer alguna similitud con el hueso. Los primeros ensayos en ratas arrojaron resultados sorprendentes en cuanto a la compatibilidad entre el material y el tejido vivo. El vidrio con el tejido vivo eran bastante compatibles, ya que no afectaba de manera muy excesiva ni dañaba al cuerpo humano. En el 69, Hench, junto a otros colaboradores, descubrieron ciertas composiciones dentro del sistema referido que presentaban propiedades bioactivas. Pues esto significaba que el vidrio pues, iba a funcionar de manera bastante grata en el cuerpo humano. Eso tenía bastantes aplicaciones, ya que servía como implante dental, sustitución ósea, reparación de defectos periodentales, reconstrucción, entre otros muchos usos. Como se ve en la imagen, un ojo ocular hecho de vidrio. Ahora empecemos con la producción de vidrios bioactivos. El método más antiguo de síntesis de vidrios, tradicional pero eficaz, consistía en la fusión de una mezcla de activos. Después dejábamos enfriarla un tiempo. Después este producía una viscosidad en el fluido y por ello después se solidificaba. Dejábamos el fluido enfriar un tiempo para después ver su solidificación y darnos cuenta de cómo había quedado. El segundo proceso de síntesis es un método químico alternativo que permitía la producción de vidrios bioactivos de elevada e increíble calidad. Era posible extraer de un solvente de gel, simplemente lo dejábamos reposar a temperatura ambiente durante un periodo de tiempo en el cual el gel se encogerá expulsando además un solvente y agua residual. Es algo bastante interesante ya que los dos tipos de métodos son bastante diferentes, ya que uno lo podíamos a temperatura ambiente y el otro lo enfriábamos. Basados en matriz de silicio, utilizando el método de Sol-Gel para su creación, ha permitido ampliar el rango de bioactividad, incluyendo vidrios con elevado contenido de ácido de silicio de hasta el 90%. Este hecho ha promovido que en los últimos años los procesos de Sol-Gel para obtener materiales híbridos, nanoestructurados y mesoporosos que pueden llegarse a ser aplicados en la producción de sensores, membranas, catalizadores, cápsulas portadoras de enzimas, antibióticos y antígenos, etcétera, dan la ventaja de una alta resistencia al ataque microbiano, a los cambios de pH, a las condiciones del solvente, a la temperatura y al empaquetado bajo altas presiones. Numerosos grupos de investigación buscando una ruta de desarrollo parecida al Sol-Gel buscan biomateriales innovadores para varias aplicaciones clínicas. Además de los vidrios bioactivos basados en matriz de silicio, también se están estudiando los vidrios bioactivos basados en fósforo con formador de red. Estos poseen una ventaja en la capacidad de disolución continua cuando son sumergidos en fluidos biológicos, sean o no estos simulados. Por este motivo, sus aplicaciones en el campo biomédico se orientan hacia la ingeniería de tejidos como material de relleno reabsorbible o como aditivo en materiales poliméricos para la liberación de medicamentos y regeneración de tejidos. Esto podría ser muy útil en los casos de accidentes o de daño en los tejidos y sobre todo para los medicamentos que vayan a una área específica del cuerpo.
vidrios en general son objeto de estudio desde hace muchísimos años. Muchos investigadores han aportado sus modelos teóricos para dar un mayor conocimiento sobre la estructura del vidrio. Entre estas se destaca el modelo de la retículo aleatorio, TRN, propuesto por Schuster debido al impacto científico generado. Esta consiste en que en una misma composición la rigidez de un sólido en estadio vidrio y el correspondiente cristalino son comparables dentro de un amplio margen de temperaturas. Esto significa que la energía interna de ambas fases es parecida, es decir, están constituidas por unidades estructurales idénticas y con fuerzas de enlaces muy similares. La diferencia es que los vidrios presentan un rango de valores para las longitudes y los ángulos de enlace, mientras que en los cristales dichos valores son fijos. Por eso el material vitrio presenta una falta de orden en la orientación de las unidades estructurales constituyentes. Actualmente se entiende a la red de silicio vitrea como la unión de unidades tetraédricas vecinas para producir una estructura reticular no cristalina pero sólida. Los tetraedros están unidos entre sí por los 4 vértices con un átomo de silicio en la posición central, dando lugar a una red tridimensional abierta y sin orden a largo alcance. En ella cada átomo de silicio pasa a un estado híbrido tetraédrico con un electrón en cada híbrido. En esta situación se pueden presentar dos casos, que a grandes rasgos es cómo está configurado el silicio y con el oxígeno. Este aspecto estructural es fundamental en las propiedades físicas de la matriz vítrea, ya que esto puede aumentar la solubilidad del vidrio en medios fisiológicos, el cual determina el carácter bioactivo de los vidrios. Fue Hensch y sus colaboradores quienes por primera vez lograron producir un vidrio susceptible de desarrollar enlaces fuertes y duraderos con el tejido vivo. Ese mecanismo es conocido como proceso bioactivo. Este se caracteriza por una modificación de la superficie del vidrio, dependiendo del tiempo de contacto con el fluido fisiológico, que ocurre durante la implantación. Los mecanismos involucrados en la respuesta de los tejidos a los biomateriales les presentan una elevada complejidad debido a la gran variedad de factores relacionados con la naturaleza del material, especialmente la topografía superficial y la estructura matricial, y con el medio fisiológico circundante. Estos mecanismos no se han dilucidado completamente y siguen siendo motivo de estudio e investigaciones para el ámbito de los materiales. Para explicar el bioactivo de los vidrios, Hensch y sus colaboradores propusieron un mecanismo constituido por las siguientes etapas. Primero es un intercambio iónico. Después se forma una capa de óxido de silicio. En tercer punto se crea una capa rica en óxido de silicio. Y por último se crea una capa de hidroxicarbonato de fluoropatita. Empecemos con la evaluación de la bioactividad. Desde un punto de vista experimental existen diferentes métodos para elevar la bioactividad. Uno de ellos y el más utilizado es el ensayo in vitro. Pero ¿en qué consiste? En él metemos el vidrio en un fluido corporal simulado. O sea, un fluido corporal que no es real. Y tiempo después retiramos el vidrio del fluido corporal, lo lavamos con agua destilada, lo secamos y después de hacer ese proceso realizamos estudios morfológicos mediante microscopía electrónica de barrido y análisis de rayos X por dispersión de energías para ver qué tan eficaz había sido el vidrio sumergido en este fluido corporal. Algo que también debo remarcar es que el fluido corporal es bastante parecido a la sangre que existe en el cuerpo, para poder simular de mejor manera y ver que en el cuerpo pueda funcionar de mejor manera esta solución. Bueno, sigamos con las tendencias futuras. El descubrimiento del vidrio activo ha puesto en jaque a la comunidad científica y a la comunidad de médicos, ya que este vidrio es bastante compatible con el cuerpo humano. Esto hace que las demandas crezcan en todos los aspectos, porque la gente quiere utilizarlos para poder mejorar la calidad de vida de los seres humanos. En la actualidad existen muchas aplicaciones de estos tipos de vidrios bioactivos, y se estima que cerca de 600,000 personas en el mundo se benefician de un implante de vidrio bioactivo o un derivado, ya que, pues como se habló, es muy fácil de que sea compatible con el cuerpo. Bueno, ¿qué más podemos decir? En los últimos años se ha creado un nuevo paradigma,
¿Y qué sucede con este paradigma? Al surgir en el ámbito de la salud, se está dando paso a algo que es muy impresionante y que parece estar sacado de ciencia ficción, el cual es la medicina regenerativa. ¿Esta qué propone? Esta propone reparar los tejidos dañados, y así se abre una amplia serie de posibilidades médicas basadas en la bioingeniería de tejidos y órganos a partir de una célula madre. Esto suena como ciencia ficción, ya que básicamente podríamos hacer cosas que ahora no podemos. Podríamos crear órganos o ayudar a órganos dañados o tejidos del cuerpo que en realidad ahorita en este momento ya no pueden ser creados. Con este tipo de medicina regenerativa podríamos lograrlo, ya que pues mucha gente muere de problemas con esto, ya que en este momento no sabemos cómo solucionarlo. Pero con este tipo de material regenerativo que se adapta también al cuerpo, pues podemos buscar una mejor solución. Y la ciencia de materiales asume un protagonismo central y nuevos retos orientados al desarrollo de células y estas que están pueden crecer, proliferar y desarrollar la función física para las que están destinadas. Estamos hablando de crear células que básicamente hagan lo que nosotros queramos, lo que nosotros se nos dé la regalada gana. Bueno, se ve muy impresionante poder regenerar los tejidos, pero es bastante complicado, ya que se tiene que replicar la arquitectura y microestructura a diferentes escalas y niveles de estos tejidos a los que nosotros pretendemos regenerar, ya que es bastante complicado esto, y es por eso que debemos de fijarnos en los detalles más pequeños para poder regenerar estos tejidos. Bueno, existen ya disponibles distintas técnicas de fabricación susceptibles utilizadas para la obtención de scaffolds, que es lo que ayudaría a la regeneración, y pues el vidrio del que estamos hablando, en los que se destacan las técnicas convencionales como la fusión de disolventes, lisivación de partículas, entrelazado y adhesión de fibras. Otras son el moldeo fundido, espumado con gas, liofilizado, electrospinning y sinterizado, y las técnicas de prototipado rápido como moldeado de deposición de material fundido, impresión en 3 dimensiones, sinterizado selectivo por láser, moldeado por objeto laminado y solidificación de chorro multifase. Como se ve, existen diferentes métodos, unos más complicados que otros de hacer, pero existen diferentes métodos. Esto es bastante interesante, como se habla, porque la regeneración de tejidos, como ya dije y mencioné, revolucionaría la salud. Y viendo tantos métodos, pues esperemos que pronto logre hacerse. La arquitectura de scaffold debe contemplar un diseño de elevada porosidad, una jerarquía de poros de tamaño variable y un cierto grado de porosidad interconectada que promueve la invasión celular y de tejidos. No obstante, el desarrollo de scaffold ideal para ingeniería de tejidos y medicina regenerativa debe reunir otras características técnicas, tales como la capacidad de osteoinducción y osteoconducción, biodegradabilidad, biocompatibilidad y propiedades mecánicas adecuadas. Además, el scaffold debe ser fácil de manipular para los médicos, es decir, debe ser fácil de producir, de esterilizar, de manejar en el quirófano y debe presentar una buena radiopacidad, es decir, tiene que ser distinguible a los rayos X dentro del tejido del huésped. Entre los biomateriales más utilizados en la producción de scaffolds para la regeneración de tejido óseo destacan los polímeros y los fosfatos de calcio, llámese hidroxapatita, trisfosfato de calcio y sus derivados. Pese a las buenas presentaciones reveladas, la respuesta médica de estos materiales es bastante limitada, ya que no cumplen simultáneamente con todas las exigencias técnicas requeridas. Sin embargo, las investigaciones apuntan a que el vidrio bioactivo presenta un enorme potencial para la fabricación de un scaffold ideal para el tejido óseo, ya que puede reunir todas las características técnicas deseadas, como la biocompatibilidad, ya que no parece demostrar citotóxicos, genotóxicos o alguna respuesta inmune, el carácter osteoconductivo, ya que sus características superficiales y de motilidad favorecen la adición, crecimiento y diferenciación de las células del osteoblasto. El carácter osteoinductivo, mediante el cual la composición química de los vidrios bioactivos y la liberación de iones al medio se pueden generar las señales bioquímicas adecuadas para promover los procesos morfogénicos. La biodegradabilidad de estos vidrios, su tasa puede ser controlada acorde al grado de rapidez de formación de un nuevo tejido. Además de los productos de la degradación no presentan efectos citotóxicos para el organismo.
Las propiedades mecánicas de este vidrio se pueden diseñar similares al hueso receptor para proporcionar un soporte médico biocompatible. Se abre así un atractivo campo de investigación, donde el vidrio bioactivo se incorpora a esa nueva generación de materiales que marcarán el futuro de la medicina regenerativa durante las próximas décadas. En conclusión, los aportes del señor Hensch hacia el campo de los biomateriales son un gran paso hacia el futuro, que nos dio un biomaterial adelantado a su época, que aún en nuestros días muestra vestigios de su importancia, aportando de importante manera a la calidad de vida de los pacientes que desafortunadamente lleguen a necesitar alguna prótesis. Este material sigue dándonos lecciones de qué debe ser un biomaterial. El futuro es prometedor con nuevas investigaciones y descubrimientos, con nuevos materiales, etcétera. Solo queda poner de nuestra parte para seguir buscando estos materiales que revolucionen al mundo.